Que la paz de Dios nos acompañe en nuestro camino por la senda espiritual que nos conduce hacia Él. Vamos a retomar donde nos quedamos la sesión pasada. Estamos en el capítulo 1, en el apartado 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Dice: tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. En este primer párrafo vemos muchos temas que me gustaría ir desglosando para poder comprender la esencia de lo que nos está diciendo este mensaje. Primero habla de que tenemos percepciones distorsionadas. Esto significa cualquier percepción que venga de los sentidos. Y eso genera una especie de envoltura o de velo alrededor de los impulsos milagrosos. Los impulsos milagrosos son más bien llamaradas internas de paz, de amor, de perdón, de empatía. Estos impulsos no son físicos, porque la percepción se basa en lo físico, en lo sensorial, en lo sensible. Incluso cuando pudiéramos pensar en el impulso de abrazar a alguien, aquí nos advierte que no confundamos que podemos relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas a través de algo físico. Una cosa sería abrazar a otra persona con los brazos y la otra es, sin siquiera acercarnos, abrir nuestro corazón para abarcar la inmensidad de su ser, siendo uno con el mío. Entonces aquí vemos que los milagros suceden siempre en un plano que no se ve, no se toca, no se siente, aunque efectivamente hay un eco en el mundo sensible de ese milagro. Sin embargo, ese impulso viene de una dimensión más sutil, vamos a llamarle intocable, que es cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad no es otra cosa más que crear en amor, expandir su amor, su gloria, su eternidad. Obviamente no vamos a poder expandir la eternidad en este mundo físico. ¿Cómo? Sería impensable. Por eso aquí se hace esta distinción entre las percepciones distorsionadas y los impulsos milagrosos.
Continuamos y dice: criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. La visión de Cristo, ¿se acuerdan que lo hablamos la sesión pasada? No la visión de los ojos, sino la visión del ser. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Y qué belleza, como nos lo dice al inicio. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Y eso no es algo que se cree con las manos, ni siquiera con la voz, aunque claro que las manos y la voz pueden alinearse en esta misma sintonía divina, y para eso sería el cuerpo, ese vehículo de la santidad, de lo bello y de lo bueno. Pero todo eso tiene un origen mucho más dentro y un origen que es verdad. Donde sea que el cuerpo opere es una ilusión, va a ser un engaño. Pero aún así, mientras estemos en ese engaño y nuestra visión de Cristo sea muy tenue, vamos a tener que trabajar con eso que se nos da a disposición. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Y aquí el maestro Mauro Kunst diría que las criaturas salvajes o instintivas que muchas veces somos, reaccionan antes de responder. Y la reacción está impregnada de esta energía de mucho ímpetu o rayas, que se diría en la tradición védica, que no deja ver con claridad y aún así uno avanza sin desacelerar, sin saber por dónde anda uno caminando, qué está pisando, qué está arrollando. Y ahí vamos, empedernidamente, rayásicamente. Por eso dice que los actos que proceden de distorsiones son estas reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. La importancia de detenernos, respirar y, decía el maestro, considerar. Que etimológicamente esta palabra pudiera relacionarse con contemplar lo sideral, contemplar lo celeste, contemplar lo divino. Primero, considera. ¿Y qué hay que considerar? Pues primero, la falsedad que estamos viendo o que aparentemente estamos viendo. Y luego, ¿qué hay que considerar? Bueno, dentro de esta ilusión me corresponde una función. Dios mío, dime tú cuál es esa función. ¿Qué milagro debo hacer aquí y ahora? O más bien, ¿qué milagro debo permitir que suceda a través de mí aquí y ahora? Y eso para cada instante. Si tuviéramos un reloj cuyo segundero apuntara a esta simple instrucción todo el día,
estaríamos del otro lado de la balanza, del otro lado de la moneda. ¿Cuál es nuestra única función a cada instante? Esa misma, ponernos en manos de Dios y permitir que sea su voluntad. Porque decía aquí al inicio, no hacer su voluntad es una negación del ser. ¿Cuál ser? Pues el nuestro, el de todos, el de todo, el ser con mayúscula. Y dice, las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Y ya veíamos en el apartado anterior que las necesidades surgen de un sentimiento de carencia que no es para nada la realidad del espíritu, que es abundante y pleno a cada instante. Por eso dice que si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Y aquí les comparto esta reflexión. Todo lo que no sea gozo puro es una ilusión del ego. Dice, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales, excepto para ti. Crees en lo que inventas. Así que mucho cuidado con lo que nos inventamos, con lo que nos contamos, porque eso va a ser real. ¿Y para quién? Solamente para ti. Por eso el maestro también decía, no invente. Exacto, el maestro decía, no invente. ¿Para qué? Si la creación de Dios ya es perfecta, ¿qué vamos a inventar? Pues pura distorsión, pura falsedad. Dice, de igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde, entre comillas, por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo, entre comillas, caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Y aquí a lo que se refiere es que tanto para quien ofrece un milagro como para quien lo recibe, la realidad se establece. ¿Por qué? Porque al ofrecer un milagro, es decir, al disponernos interiormente a que la voluntad de Dios se cumpla a través de nuestro cuerpo físico y que se haga lo que deba ser, lo que corresponda, diría el maestro, ese beneficio llega al otro cuerpo o al que aparenta ser otro cuerpo de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi enemigo. ¿Y qué sucede en ese momento? Hay una paz o hay cierta dicha o hay cierto sentimiento de seguridad, de amor, de comprensión, de que todo está bien, de confianza, de iluminación. Cualquiera de estos aspectos se pueden considerar ya como un milagro en sí.
Entonces, cuando se lo ofrecemos a un hermano o hermana, nos estamos liberando a ambos, porque ambos sentimos esa presencia de Dios, como dicen, esa mano de Dios que baja a la tierra, en un sentido muy metafórico, porque Dios ni tiene manos ni baja a ningún lado, porque no está en ningún lugar, en el sentido de que trasciende toda idea del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Nos liberamos ambos, pero si a algún hermano o hermana, en vez de ofrecerle un milagro y disponerme en una bonita actitud de comunión, quiero causarle pleito, quiero generarle algún sentimiento de culpa, quiero que vea su error, quiero que reconozca que estuvo mal, quiero que se dé cuenta de sus faltas, quiero ponerle en la cara todo lo malo que es, o todo lo no bueno que es, o todo el daño que me está haciendo. Cuando entro en esa sintonía, lo esclavizo. Nadie va a sentir la presencia de Dios mientras uno esté en esa sintonía. ¿Y qué pasa? Puedo amar a toda la humanidad, pero a ese único sujeto no lo voy a perdonar, no lo voy a amar, lo voy a criticar. Y por eso aquí dice, mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. Es decir, mientras quede alguien a quien no perdones, a quien no ames, a quien no veas como tú mismo, tu liberación no va a ser real porque será parcial. Y recordemos que Dios es un sí total, pues es lo absoluto. Entonces vayamos teniendo ese cuidado de no dejar a nadie fuera, a nadie, aunque sea muy difícil, duro y radical. Dice, por eso la única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación, es decir, la hermandad, el ser uno en Cristo. Y luego dice algo aquí muy puntual. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Y ya nos está haciendo esta advertencia porque con este apartado termina este primer capítulo sobre el significado de los milagros. Aquí vimos, por así decir, las bases, las preliminares. Dice, se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. ¿Recuerdan esto de no inclinarnos ante ningún ídolo o falso Dios? Ningún humano es más ni menos que uno. La reverencia no se trata de ese rebajamiento. Dice, dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador.
Y el maestro en su libro Adoración, el rescate del corazón, dice que la reverencia es el primer indicio de un corazón humilde y de la devoción. Es decir, claro que hay que saber ponernos de rodillas, pero ¿ante quién? Ante Dios. Y ese Dios es el Dios que está, vamos a llamarle así, adentro, no afuera. A lo que veíamos es que, regresando al primer párrafo, no te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. No te engañes que solo yendo a la iglesia, que solo yendo a misa, que escuchando la radiovisión religiosa de tu localidad. No te engañes que en el podcast lo vas a encontrar, incluso que en los libros lo vas a encontrar. Esa presencia siempre se vive adentro. Y como puede ser en el autobús, como puede ser en una embarcación, como puede ser en la ducha, en cualquier lugar, porque a donde sea que vayas, Dios está ahí y Dios está en ti. Entonces dice, he tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación, sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo, con nuestro papel. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Imaginen eso. Jesús está poniéndonos en el mismo nivel que Él como sus hermanos. ¡Qué maravilloso! Algo bello hemos de ser si estaremos en el mismo nivel que Jesucristo. Dice, algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. Y aquí, solo para hacer un paréntesis, no se está hablando de que la curación que viene de Dios es la curación del cuerpo, porque el cuerpo es una fantasía distorsionada de la verdad. La curación se está refiriendo únicamente a la de la mente, a la de nuestra percepción errónea. Es lo único que debe curarse. Nuestra mente con todas sus nociones y percepciones. Entonces, con esto terminamos el primer capítulo, el significado de los milagros. Vamos ahora a la lección 9 del libro de ejercicios. Y es una continuación, como verán, todo está hilvanándose. Cada idea está perfectamente ordenada en su justo lugar dentro de la secuencia de estas lecciones. Es la página 15. Pero la página 15 después de la página 754. Mis separadores se me... Sí. Muy bien. Vamos ahora a repasar la lección 9
del libro de ejercicios que dice: no veo nada tal como es ahora. Esta idea es, obviamente, la consecuencia lógica de las dos anteriores. Las dos anteriores fueron: solo veo el pasado y mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. La de ahora es: no veo nada tal como es ahora. Dice: pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus ideas falsas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entrenada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquiera otros, que lo apliques. Cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban. Estos ejercicios, para los que 3 o 4 sesiones de práctica al día son suficientes, consiste en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas, sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir o esta computadora tal como es ahora. O no veo este teléfono tal como es ahora. O no veo este brazo tal como es ahora. Empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. Esto es importante. No veo ese perchero tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa cara tal como es ahora. Hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado de enmascararla. Es decir, quizás hay aquí una persona a la que amo y no le quiero aplicar esta idea de que no la estoy viendo tal y como es ahora. Por miedo a decir, no la conozco lo suficiente, o no sé todo de ella, o no la amo realmente. O quizás estoy frente a mi propia tesis de maestría y no le quiero aplicar este concepto por temor a decir, híjole,
¿Qué tal si no estoy listo para presentarla? Por poner algunos ejemplos muy burdos. Por eso este último párrafo es muy incisivo en que no debemos intentar incluirlo todo, pero tampoco debemos excluir nada en particular. Hay que ser muy imparciales aplicando la idea de esta lección, que es: no veo nada tal como es ahora. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto de esta lección? Muy bien. Recuerden empezar primero con lo que tengamos más cerca. Este ejercicio es con los ojos abiertos y mentalmente empezamos a nombrar los objetos. No veo esta taza tal y como es ahora, no veo a este gato tal y como es ahora, no veo a esta mesa tal y como es ahora. Y luego abro un poquito más mi campo visual y voy nombrando lo que está un poquito más lejos, pero todo dentro de mi campo visual. Es decir, no me imagino qué hay a kilómetros de aquí, sino este ejercicio es para lo que alcanzan a percibir mis ojos. Vamos a comenzar la práctica de 1 minuto aproximadamente. Yo les aviso cuando haya transcurrido ese periodo para aplicar la idea: no veo esto tal como es ahora. Comenzamos. Bien. ¿Cómo les fue con la práctica? Bien. ¿En qué sentido bien? En el sentido de que nada es como se ve realmente. Claro. Cualquier objeto o conjunto de objetos. Que es este dicho que dice: las cosas no son lo que aparentan. Y los ojos solo ven lo que aparece o lo que parece ser. Sí, yo más allá todavía veo, según yo estoy viendo una taza, pero de inmediato me imagino cuando la están haciendo, ¿no? O sea, me voy al pasado, lo que decía. En vez de ver la taza, no sé si es un ejercicio fuerte, ¿no? De confrontación. Sí te confronta definitivamente, porque tú dices: sí lo estoy viendo ahora. Y la idea es: no veo nada, no lo estoy viendo como es ahora. Y hay algo en la mente, en el ego, que dice: no, ¿cómo no lo voy a estar viendo como es? Si aquí está frente a mis narices. Pero quizás no hemos considerado que no sabemos qué son las cosas porque solo nos hemos dedicado a verlas. No sabemos siquiera anatómicamente, molecularmente,
¿Cómo están constituidas? ¿En qué sintonía vibran? ¿Cuál es la esencia de su material? ¿Cuál es su verdadero propósito aquí? ¿Qué inteligencia las fabricó? ¿En qué punto están dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuál es su función en ese sentido? ¿Qué es lo que realmente están expresando? Y unas infinidad de cuestiones que para nada consideramos. ¿Por qué? Porque solo las vemos y decimos, ya sé qué es. Es una taza. Se acabó. Se acabó la profundidad de eso. La maté. Ya lo maté, diría el maestro. Ya lo reduje a su forma más simple. Y aún así, ni siquiera considerando todos estos otros aspectos del objeto o de la cosa o de la entidad en sí, estaremos realmente sabiendo qué es. Porque eso va a trascender a cualquier análisis sensorial, a cualquier análisis científico, lingüístico, cultural, histórico, químico, físico. Entonces definitivamente podemos saber que no vemos nada tal y como es ahora. ¿Cómo les fue por allá? A Caro, a José. A ver, ¿ya me oyes? Ya. Qué bueno. Que te digo que sí se hace un poquito complejo, como estamos viendo algo y resulta que lo tengo que ver más allá, o más allá de lo que yo veo. Es cosa de practicar. Pero me acordé de un artesano que hacía platos, tazas, todo eso. Y le llegó una persona que no atea. Y le dice él, si tú ves un plato, es que alguien lo hizo, ¿no? ¿Y quién crees que fue? Pues un artesano. Dice, ponte a ver las estrellas. ¿Quién las hizo? Entonces eso está muy profundo y te lleva a Dios. Claro. Una cosa que también diferente a esto que estamos hablando, de lo que decías antes, por ejemplo, hay personas que te hacen daño. Pues yo lo que hago, yo de todas maneras a todas bendigo, pero ya no vuelvo a juntarme. Me han dicho que eso es rencor, que eso es, pero es que ya no me nace estar con esa persona y me va a volver a dañar. Entonces, pues que ella consiga sus amistades. Se cruzó en mi camino, yo la bendigo, que se vaya, la perdono, pero no vuelvo a entablar una amistad ni una relación, nada. Entonces esto está complejo como es Jesús, ¿no? Porque a todo mundo, pues a pesar de lo que lo crucificaron, fíjate, uno no le hacen ni el 0.1% de lo que le hicieron a Jesús y ya no les quiere uno hablar. Exacto. Este curso es maravilloso en ese sentido porque vemos un perdón real y en un perdón real ya ni siquiera hay una noción de yo y esa persona que me hizo daño, porque somos uno. En esa realización de ser uno, ¿quién se tiene que alejar de quién? ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién le hizo daño a quién? Si las dos y todos los demás somos uno. Entonces es muy bello. En su momento vamos a tener lecciones muy profundas que nos van a encaminar por este perdón y cada vez asemejarnos más a Cristo, porque nos estaremos asemejando más a nuestro verdadero ser. Muchas gracias por compartir. Y definitivamente por ahora no es necesario imaginarnos si la taza no es lo que estoy viendo tal y como ahora es, ¿qué más es? ¿Qué otra cosa sería o qué tanto no estoy viendo? Por ahora dejemos eso en manos de Dios y simplemente reconozcamos
que no vemos nada tal y como es ahora. Son pasos chiquititos, pero al mismo tiempo abismales. Por comenzar es abrirnos a la posibilidad de dudar de que lo que vemos es verdad o es la realidad. Con esto en duda podemos humildemente reconocer, al menos durante este minuto que dura la práctica, que no vemos nada tal como es ahora. ¿Algún otro comentario? Bien, pues vamos a cerrar con la sesión de hoy, agradeciendo a nuestro Padre, a nuestro hermano, a toda la filiación y al Espíritu por esta oportunidad de acercarnos cada vez más a la verdad.